Hola chicos, sean bienvenidos a este tu curso online y clase asíncrona de Tecnología de Industria 1. Vamos a continuar viendo las propiedades del hierro fundido, parte 2. Como tú recordarás en la primera parte del video, el hierro fundido también se conoce como hierro gris y es uno de los materiales ferrosos más utilizados en la industria. Y esta contiene por lo regular más del 2% de carbono y más del 1% de silicio. Puede tener otros elementos como el fósforo, manganeso y azufre. Cuando te hablo del 2% de carbono, tú sabes que se refiere al porcentaje de la relación temperatura hierro-carbono que vimos en el video anterior. Una de las características que distinguen a este tipo de hierro es que el carbono generalmente se encuentra como grafito, tomando formas irregulares, las cuales se conocen como hojuelas. Para producir este material se parte de minerales naturales, se eleva a altos contenidos de hierro, los cuales pasan por un proceso metalúrgico, dándole a este producto al final lo que es el colado. A este proceso se le agrega chatarra para reciclarla y así sacarle un máximo provecho. Durante el proceso de producción se utilizan elevadas temperaturas en un horno especial y así se obtiene un producto líquido que tiene, de los cuales se pueden optar tres tipos de caminos. Uno, que se haya llevado a otros hornos para ser convertido en acero. Así se le agregan otros elementos como el titanio, cobre, bronce. Segundo, verterlo en lingoteras para que este se solidifique y se pueda almacenar, transportar y luego poder utilizar. Tercero, verterlo en moldes para producir piezas y así obtener diferentes formas. El hierro fundido tiene una historia. En Europa occidental, en los primeros indicios, fue en el siglo XV después de Cristo, donde se utilizó para la fabricación de cañones, y de hecho hay indicios de que en Alemania hay tuberías de hierro instaladas. Actualmente una de las aplicaciones más importantes de este material es la fabricación para artículos en el hogar, como podemos ver: cocinas, parrillas, muebles, construcción y edificación de edificios y de puentes y de grandes estructuras. Esto debido a que el hierro tiene una gran durabilidad y resistencia. El hierro fundido es una aleación de hierro, carbono y silicio. Tú observas, sabes que el hierro es un metal flexible, el cual lo podemos cortar, tenaz, maleable y dúctil, podemos soldar, podemos mecanizar, podemos perforar. Y si se pulveriza, tiende a incendiarse cuando entra en contacto con el aire. Así cabe mencionar que este elemento es un gran conductor de electricidad, así como de calor. Tú recordarás que el hierro tiene dilatación térmica, es decir, se expande con el calor. Por eso en la noche, cuando tú tienes una estructura de hierro en el techo de tu casa, escuchas que truena. Es debido a que con el calor se expande, pero con el frío de la noche se comprime. La industria que se dedica a producir este tipo de metal es una de las más grandes a nivel mundial. Solamente es superada por la que fabrica acero. Y vamos a conocer que existen diferentes tipos de hierro fundido: el hierro dúctil, nodular, gris, blanco, el hierro maleable y la fundición de grafito. En la industria vamos a hacer uso sobre todo de tres tipos de hierros: el dúctil, nodular, el gris y el blanco. Estos, pues, los hierros colados nos aclara que son más frágiles y menos resistentes que la mayoría de los aceros. Estos son más baratos y pueden fundirse más fácilmente. Estos poseen ciertas ventajas que ya las hemos mencionado. Por ejemplo, son fáciles de maquinar. Para fabricarse no necesitan hornos muy costosos, inclusive se pueden hacer con hornos artesanales. Se pueden fabricar piezas de distintos tamaños y complejidad y actúan con autolubricantes. Resisten al choque térmico, no se corroen tan fácilmente y tienen buena resistencia
al desgaste. Los metales ferrosos son aleaciones de hierro con el carbono, silicio y fósforo, manganeso y azufre. El silicio se le agrega una buena resistencia a la corrosión. Esa es una de las propiedades que hace el silicio. Al mismo tiempo que aumenta la fluidez de la colada cuando se está efectuando una fundición. También es un metal flexible, maleable y dúctil, y tiene una propiedad térmica de fundirse a los 1539 grados centígrados. El hierro fundido es uno de los metales no ferrosos más utilizados en la industria. También es conocido como hierro colado o hierro fundido. Los hierros fundidos nodulares y grises son aleaciones que contienen silicio, hierro y carbono, este último con hasta un porcentaje del 2%. Las características principales de este material es que el carbono se encuentra en forma de grafito, como ya te lo he mencionado, y las propiedades de estos son influenciadas por distribución y forma del mismo. El grafito es el que le da la coloración gris a las piezas que son elaboradas con hierro fundido. Por la naturaleza del hierro fundido, es utilizado en donde se requiere aplicar esfuerzos compresivos en piezas de válvulas, estructuras de maquinarias, y este material, como ya lo hemos dicho, tiene gran capacidad de soldabilidad y tiene buena maquinabilidad. Los productos ferrosos se pueden clasificar en función de la cantidad del carbono presente. Esto es bien importante que lo sepas. Del 0 al 0.1% de carbono es considerado hierro. Acero es del 0.1 al 1.7 de carbono. Y ya el concepto de fundición lo agarra del 1.7 al 5% de carbono. En esta tabla que hemos visto, ya la hemos conocido en la sesión anterior virtual, tú puedes observar en el eje de las X la temperatura en grados centígrados y en el eje de las en el eje de la Y la temperatura en grados centígrados y en el eje de las X los porcentajes al carbono. Acá está menos del 2%, son todos estos valores. Menos del 1%, tú observas acá, la tabla nos dice que se conoce con el nombre del hierro. En el 1.7, abajo del 2, se conoce como acero, y fundición sería del 1.7 al 5% de carbono. Luego, por debajo del 1.7% de carbono, la solidificación genera austenita, material monofásico en cuya estructura el carbono se presenta como solución sólida. Para valores superiores al 1.7, el carbono no se disuelve totalmente en la estructura de hierro. Este se solidifica en forma de grafito o carburo de hierro, Fe3C. La fundición es un material multifásico de estructura compleja. Los componentes más habituales son la ferrita y la perlita. Estos son en los valores superiores al 1.7, los cuales lo puedes verificar en la tabla anterior. Otros elementos presentes en la fundición en proporciones muy bajas influyen también en la estructura, en las propiedades mecánicas y en la fundición del metal. El silicio, habitualmente entre el 1 y 3%, tiene una función particular y hace que la fundición en realidad sea una aleación ternaria hierro, carbono y silicio. Entonces tenemos diferentes tipos de fundición. El término fundición, ya tú sabes, es arriba del 2% al 5%, abarca multitud de aleaciones, hierro, carbono y silicio. Es habitual, por lo tanto, clasificarlas en distintas familias dependiendo del estado de grafito, con una diferenciación adicional en fundición de la estructura de su matriz metálica, que consiste en ferrita o perlita. También tiene una influencia de la forma del grafito, y en las fundiciones grises del grafito
adopta la forma de laminillas y de ahí su nombre de fundiciones de grafito laminar. Esto es en un estado microscópico de la materia donde se pueden observar. Cada una de esas láminas de grafito sometida a una concentración de esfuerzos anormales en determinados puntos puede convertirse en el inicio de una fisura. Ahí podemos ver que cuando de forma microscópica se hacen pruebas de laboratorio en los metales, y acá depende del tipo de fisura que genere, puede darte una deformación a futuro. Los metalúrgicos buscaron la forma de reprimir o suprimir dichos efectos modificando el tamaño y la disposición de las láminas. Con el proceso de centrifugación se consiguió láminas mucho más finas, lo que mejoró sustancialmente las propiedades mecánicas de la fundición. En 1948 se dio un paso definitivo gracias a los estudios realizados, donde se empezó a fabricar una fundición de grafito esferoidal o fundición FGS, más conocida como fundición dúctil o nodular. El grafito pasó de la forma de láminas a cristalizarse con forma esférica. De esta manera se laminaban las líneas de propagación de posibles rupturas. Por lo tanto, se obtenía mejor calidad de hierro y acero. La cristalización del grafito en pequeños nódulos se obtiene por la introducción de manera controlada de una pequeña cantidad de magnesio en la fundición en base previamente desulfurada. Las excelentes características mecánicas de la fundición dúctil se deben a la forma nodular del grafito, conteniendo en la misma resistencia a la tracción, resistencia a los golpes, otro límite elástico, gran alargamiento, y estas características pueden aún mejorarse mediante el control y el análisis químico y el tratamiento térmico de la matriz metálica. Gracias a su fuerte contenido en carbono, la fundición dúctil conserva además las cualidades mecánicas tradicionales de la fundición: resistencia a la compresión, aptitud al moldeo, resistencia a la abrasión, maquinabilidad, resistencia a la fatiga. En resumen, nosotros vamos a tener diferentes tipos de fundiciones de hierro, y estas compuestas por la matriz de hierro con alto contenido en carbono. El porcentaje más carbono en una fundición puede ser del 2.08%, y las fundiciones más conocidas comercialmente llegan hasta un 4.5%, pero se conocen casos donde se superan estas cantidades. Existen tres tipos de fundiciones de hierro que son los más conocidos a nivel industrial. La fundición blanca, que presenta carbono y silicio en su composición, y estas fundiciones son conocidas como insoldables. Esto se debe a que su estructura, el carbono, se cristaliza combinado con el hierro formando cementita. Esta fase es bastante dura y frágil, con alta tendencia a la fisuración. Las fundiciones blancas son bastante utilizadas por su alta dureza, aunque se han conocido casos exitosos de reparaciones sobre ellas, y no se recomienda este tipo de procedimiento. La fundición gris es la fundición, el carbono está en forma de láminas, lo que hace que la fundición sea soldable. Tiene buena resistencia en la compresión, sus propiedades mecánicas son adecuadas para un gran número de actividades, es un material satisfactorio para máquinas, aunque sus propiedades son superadas por la fundición nodular, ya que la fundición gris sigue siendo ampliamente utilizada. Las aplicaciones típicas del hierro gris incluyen pedestales para máquinas, herramientas, máquinas de arado, bloques de motores de automóvil, piezas que necesitan un maquinado final, esto entre otras cosas que se pueden mencionar.
A diferencia de la fundición gris y la blanca, vamos a ver la fundición nodular. Esta contiene magnesio en su estructura. Este elemento hace que el carbono se cristalice en forma de nódulos y ha sido bastante aceptable debido a sus buenas propiedades mecánicas, similares a las del acero al carbono, y se conoce como fundición nodular o dúctil, y es bastante fácil de producir. Y aquí podemos ver el grado según la categorización ASTM A536, donde vemos el grado, la descripción y los usos generales. En la descripción de la fundición nodular, con el grado 604018, tenemos lo que es la fermita y puede ser recocida. Aquí vemos diferentes tipos de aleaciones que existen en el mercado. Con ello pues cerramos nuestro segundo vídeo. En el tercero vienen las aplicaciones de cada uno de los diferentes tipos de soldadura y fundición. Por lo tanto, espero que esta serie de vídeos sea de tu total agrado y satisfacción.